todas las infancias, las realidades que atraviesa esta etapa tan crucial, tan importante, tan relevante, insisto, en el archipiélago con una amplia variedad de realidades y también fuera en otros lugares. Va a ser un ratito muy especial que vamos a compartir a partir de ahora. Rosario Pérez, coordinadora de UNICEF en Canarias, bienvenida, ¿cómo está? Hola Tomás, bienvenida. Gracias Gracias, por perdón. acompañarnos. Sara Casero es técnica de políticas de infancia de UNICEF en Canarias. Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, felices de tenerles. Y también con tres jóvenes que van a representar aquí pues, a la infancia y a la juventud de nuestro archipiélago. Harper, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. buenas tardes. Martina, bienvenida. Gracias, buenos Unai, ¿qué días. tal? Hola. Gracias por acompañarnos. Hoy además van a tener aquí, pues van a tomar el protagonismo ahora, pero antes, Rosario, quiero que me cuentes, porque les cuento a los oyentes. Sara tiene unas gafas azules, yo tengo unas gafas azules de UNICEF. ¿Esto qué implica, qué significa que vamos a cambiar con esta mirada nueva? Bueno, lo que esperamos que cambien es la mirada que tienes ahora mismo por una mirada de la infancia. El año pasado, precisamente en el mismo día 20 de noviembre, proponíamos que todos nos pusiéramos, los adultos, las gafas azules para tener una mirada de infancia. Todos en algún momento hemos sido infancia, somos infancia, y entonces al ponernos las gafas adquirimos la mirada de la infancia. Y esta mirada de la infancia la vamos a tener muy presente en estos ratitos a las 4 de la tarde, con esa labor también imprescindible que hace UNICEF y con esta representación, decimos, de Harper, de Martina, de Unai, que además están muy comprometidos y participan activamente en hacer que los jóvenes y la infancia tengan un papel activo. Entonces, pues yo voy a callarme un ratito y van a ser ellos quienes hagan las preguntas a ustedes y esto va así, ¿verdad? Ustedes van a preguntar, ustedes se lo han preparado muy bien y aquí pues irán respondiendo Rosario y Sara. Así que pues empezamos por donde quieran. Vale, creo que empiezo yo. ¿Cómo sabemos si la tecnología nos está afectando a nuestra salud mental? La verdad es que justo en el segundo informe que sacó UNICEF el 11 de noviembre sobre el impacto de las tecnologías en la infancia y la adolescencia, abordamos ese tema. Hay evidencia de que la conexión, tal como se plantea ahora mismo, con muchísimas horas de conexión, muchas horas de estar en redes sociales, muchas veces puede ocasionar problemas de salud mental en los niños y en los adolescentes, bien por el acceso que tienen a páginas que en algunos casos son poco recomendables y que pueden ocasionar situaciones de estrés, en algunos casos peores de ciberacoso. Entonces, por eso decimos justo en este segundo informe que presentamos el 11 de noviembre, que adelanto además y informo de que fue un informe con una muestra, una participación muy alta, la más alta del mundo que nosotros sepamos, de 100.000 participantes, 100.000 encuestas entre niños, profesores de centros educativos. La verdad es que nos aportó muchas evidencias de que precisamente por ese impacto de las tecnologías, que además de tener un impacto positivo, pueden verse también y se están dando de hecho situaciones de problemas de salud mental. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué consejos nos darían ustedes para usar redes sociales de forma más sana? Pues mira, como adulta yo te puedo dar un consejo, pero la verdad es que los adultos también nos tenemos que aplicar algunos consejos respecto al uso de las tecnologías. Y es porque en general estamos viendo, y me imagino que ustedes también son conscientes de eso, que pasamos muchas horas pendientes de las redes sociales. Y esto no favorece a las relaciones que pueden darse en otro sentido, en otro contexto, con otro formato. Entonces, uno de los consejos que quizás podríamos darle precisamente es dedicar menos tiempo a esa conexión con las redes sociales. Otro consejo sería estar seguros de en qué páginas pueden acceder, a qué páginas acceden y evitar algunos de los riesgos que ya estamos viendo que se está dando por esa conexión sin control, digamos. Muchas gracias. Le quería hacer yo ahora también un par de preguntas. La primera es, ¿creen que los centros educativos deberían de enseñar mucho más sobre el uso responsable del Internet hacia tanto infancia como adolescencia? La respuesta es sí.
Por varias razones. Ustedes pasan mucho tiempo en los centros educativos, casi la mitad de la jornada del día, ¿no? Es cierto que prohibir como tal, también se ha comprobado que eso tampoco tiene por qué darse, ¿no? Pero sí que haya cierta regulación. Es cierto que las tecnologías han abierto un mundo pues muy rico de acceso a la información, de mucho conocimiento, de mucho intercambio, de relaciones, pero también es cierto que, como les decía anteriormente, es un mundo en el que hay algunos riesgos. Y el papel de los centros educativos aquí es muy importante, por lo que supone de centro de conocimiento y de acceso a toda esa información, pero también por lo que supone de que en el centro ustedes puedan reflexionar, puedan aprender sobre esos riesgos y puedan saber también dónde lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. El centro educativo tiene un papel importante. En este segundo informe, además, hemos dado la posibilidad a los profesores de opinar sobre los riesgos que ellos están viendo en los niños en los centros educativos. Y están bastante preocupados, no solamente por las situaciones de ciberacoso, sino por el exceso de tiempo que los niños pasan enganchados, digamos, de alguna manera, a las redes sociales. Y eso además les despista bastante del objetivo final que pueden tener en el estar en un centro educativo, ¿no? Y aprendiendo cosas que no tienen que ver con esas redes sociales. Tengo otra pregunta que era para saber qué está haciendo UNICEF para que la tecnología sea mucho más segura con los menores. El trabajo de UNICEF en este sentido es como en otras cosas que que hace UNICEF en España, se centra mucho en el trabajo de incidencia y de búsqueda y de investigación sobre temas que nos preocupan a todos. Es cierto que este tema en concreto de las nuevas tecnologías, también hemos descubierto que supone para muchas de las personas que les hemos hecho la consulta, que en el 90% están muy preocupadas con el impacto de las tecnologías. Entonces nosotros creemos que a través de estos informes que llevamos a cabo nos permite acceder a una fotografía de la situación que después nos permite tomar decisiones sobre cuáles serían algunas de las alternativas para evitar esos riesgos. Es cierto que es un trabajo casi que de hormiguita, ¿no? Como todos los trabajos que tienen que ver con investigación, educación, elaboración de informes. No es un trabajo directo de poder decirles en el momento exacto lo que tienen que hacer, pero sí es cierto que con toda esta información que aportamos creemos que abrimos grandes posibilidades y oportunidades de conocer desde qué punto estamos partiendo, o sea, qué fotografía existe para poder después tomar medidas. Muchas gracias. Vale, ahora yo les voy a hacer 2 preguntas más. ¿Cómo creen que serán las redes sociales del futuro? ¿Serán más seguras? La bola mágica, a ver. Eso, esto es un futurible. Ya nos gustaría. La verdad es que no sabemos cómo va a ser, porque la situación de las tecnologías es tan rápida, todo ocurre tan rápido que es muy difícil saber. Pero sí es cierto que estamos convencidos, de hecho hemos visto una evolución en positivo del primer informe al segundo, en que algunas cosas han cambiado. Y por eso les decía antes lo de poder tener esa fotografía que nos permita tener acceso a esa información. Pero es cierto que muchas veces las leyes van por detrás de lo que está ocurriendo y las leyes son en parte las que deberían regular este tipo de situaciones de riesgo, ¿no? Pensar en que sean más seguras es lo que nos gustaría y en eso estamos empeñados, en dar opciones para conseguir que ese entorno digital sea más seguro. Vale, y una pregunta más. ¿Qué podemos hacer nosotros como menores para promover un uso positivo de la tecnología? Ustedes son ciudadanos activos, con todo pleno derecho y además con muchas habilidades y capacidades para que las cosas puedan cambiar en este sentido. Yo les pongo un ejemplo. Nos reunimos en familia, comemos. ¿Cuántos estamos hablando en esa mesa? Los abuelos. Pues eso, y por eso les decía que yo también como adulta tengo que revisarme, porque es verdad que los adultos también cometemos ese error. Nos reunimos y no hablamos. Entonces, ustedes también pueden cambiar ese tipo de hábitos y de comportamientos. Y también pueden incluso trasladar a su familia que la comunicación puede ser de otra manera, no solamente a través de un móvil. Entonces, creo que hay muchas posibilidades de que ustedes sean
La verdad, personas con decisión propia y activos en el sentido de cambiar esos hábitos. Estas son las preguntas que hacen ellos, ¿verdad? Qué interesante. A partir de este informe, además ustedes, les pregunto, decía antes que están implicados, participan activamente en el órgano municipal en Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, ¿verdad? Para la promoción y para la participación de la infancia y de la juventud. Creo que también participan algunos de ustedes en el espacio seguro y adolescente también. Yo sí. Cuéntenos un poco esa actividad, en qué más participan, dónde más les gustaría participar que todavía no se puede y les gustaría que fuera posible. Quien quiera. Vale, yo voy a explicar un poco lo que es el BOPIA y cómo hacemos. Hacemos un encuentro al mes y BOPIA son siglas de Voces del Órgano de la Participación, de la Participación Infantil y Adolescente, que es un lugar, yo creo, para mí, que es donde tú vas y expresas tu opinión, que como dice mucho nuestro, vamos a decir, como cuidadores que están ahí ayudándonos y dándonos las pautas. Es un lugar que, aunque nosotros no tengamos voto, nos escuchan y por lo menos a mí antes no me escuchaba mucho y sabes, ir ahí, que te escuchen, que tu opinión se te tome en cuenta, pues yo creo que es muy importante porque aunque seamos niños y no tengamos, como dicen, mucha responsabilidad o no sé, no somos tan responsables como los adultos, pues yo creo que aún así somos ciudadanos y tenemos derecho a hablar y decir lo que pensamos. Más participación, tú también participas, estás activamente. Además, creo que en Felices con Narices también. Sí, yo conocí Bobia gracias a Felices con Narices, que es una asociación que, que está que muy vinculada a la salud mental, que muchas personas en nuestra sociedad piensan que es un tema tabú y nosotros pensamos que no debería de serlo porque es algo importante en general. Sara Rosario, escuchándoles a ellos, decía Martina, es que es verdad que igual no tenemos la capacidad o la responsabilidad. Pues igual deberíamos empezar a tomarlos activamente y las políticas también, Sara, deberían pasar por tomar el pulso activamente a la mirada, a estas gafas azules con las que también se podría gobernar en todos los ámbitos con políticas que les afectan. Porque es verdad que igual ciertas decisiones no toman por edad, pero es que les afecta lo que pasa en el día a día en su ciudad, en su barrio, en su comunidad. Efectivamente, yo creo que desde luego tienen la capacidad. Y de hecho yo creo que lo que se requiere es que los y las adultas nos adaptemos para entender cuáles son vuestras demandas, cuáles son vuestras necesidades y cuáles son vuestros deseos. Y yo creo que está muy bien, Tomás, lo que comentas. Justo esta mañana con una compañera hablaba de que muchas veces sin querer repetimos esta frase de que los niños y los adolescentes son el futuro, ¿no? No, los niños y los adolescentes son el presente y por eso tenéis derechos, tenéis deberes, tenéis capacidades que tenemos que reconocer y tenéis una voz que tenemos que escuchar y por eso es importante que todas las políticas públicas de cualquier administración tenga en cuenta pues a una parte de la población a la que se dirige, que es la infancia y la adolescencia. Y también escuchándoles, indudablemente, se me va la cabeza a muchos lugares, a muchos territorios en el mundo en el que ni opinar, pero es que ni siquiera jugar y es que ni siquiera ir a la escuela en paz. A lo largo de este año estamos hablando mucho y muy especialmente de lo que ocurre en Ciudad de Gaza, por ejemplo. Hemos hablado con UNICEF también, con ese trabajo que se desarrolla junto a otras entidades. Y esta mirada, ¿no? Este foco que también tiene que servirnos en una jornada como hoy, con los derechos del niño y de la niña, los derechos de la infancia, ponerlos sobre la mesa de forma real, que no sea simplemente un manifiesto bonito, Rosario. Efectivamente, bueno, me encanta que nos digas eso de dar voz a esos niños que están en situaciones en países de conflicto o pasando hambre o situaciones de desnutrición muy serias, porque justo el lema que UNICEF propone para este año, para el 20 de noviembre, es Enciéndete por sus derechos. O sea, y precisamente queremos hacer un llamamiento especial a encendernos por los derechos de esos niños que están en situaciones de vulnerabilidad, incluso, o sea, mucho mayor que lo que pueden estar nuestros niños aquí, ¿no? Entonces, niños que pasan conflictos, niños que están en situaciones de países con muy poco poder adquisitivo. Entonces, el lema de este año es Enciéndete por sus derechos y queremos que todos nos encendamos por los derechos
y tengamos en cuenta todas esas situaciones con especial atención. Y a ustedes les vuelvo a preguntar, por ejemplo, no sé si sale en el Bopia o en cualquier otra, con la mirada que ustedes tienen del mundo que les gustaría, cómo les gustaría que fuera la ciudad en la que viven, el barrio en el que viven, si les dijéramos ahora, venga, vamos a hacer realidad aquello que ustedes cuenten en la radio esta tarde. ¿Qué dirían? A ver, vamos a hacer una lista de cosas. Pues eso es una pregunta que siempre se nos suele hacer mucho de qué cosas quieres ver en la ciudad para la infancia y para la adolescencia también un montón. Nosotros ya hemos presentado varias de estas cosas, de hecho hace unos 2 años en un pleno se nos consideraron varias de ellas, pero aún hay muchas que todavía no están. Por ejemplo, siempre pedimos un montón de zonas verdes con sombra, mucha más sombra en los parques, fuentes de agua en los parques, porque como tú mismo dijiste, los niños tenemos derecho a jugar, pero a un juego digno también, porque ah, siempre los de pequeños vas al parque y te tiras toda la tarde en el parque con tus amigos, pero cuando, sobre todo aquí en Canarias, que hace mucho calor, está todo el sol en la cabeza, no tienes agua, a no ser que la lleves de casa, pasan problemas y no es lo más a gusto que se dice. Eso es una de las cosas de siempre decimos de queremos zonas verdes porque está muy bien los árboles, arbustos, mucha más naturaleza, demás, demás. Martina, Yo vamos a creo, incorporar a la lista de cosas para los Reyes. yo creo que también se ha visto mucho que hay mucha basura en las calles, que se ha preguntado mucho a los niños y lo que dicen es, cuando pasamos por la calle vemos una lata de Red Bull por el suelo o un chicle pegado. El otro día estaba con una amiga caminando y se le pegó el chicle, lo que tuvimos que hacer para sacarse del zapato. Entonces yo creo que también es una de las cosas que también querríamos mejorar, que aunque no poner más limpieza, que también vendría bien, sino que poner algo para que la gente no tire tanta basura, porque al final repercute y no solo se queda en el suelo, que también es algo no solo malo para el medio ambiente, sino por si te caes o algo así, sino que también esa basura puede ir al mar y ahí ya empezamos a tener problemas que ya ha pasado, de que se le queda a las tortugas o a los peces, que es algo que también han dicho. Y el abandono a los animales, que también lo han visto mucho. Unai, Pues yo un tema que la verdad sí me gustaría hablar sobre él y cambiar un poco es el tema de que a lo mejor ves gente fumando y todo el humo del tabaco, mucha gente te lo echa en la cara y a mí ¿sabes? No me parece muy, ¿cómo lo digo? Muy, no es sé, una falta de respeto, entre sí. otras cosas, claro. Y no sé, me gustaría también que hubiera a lo mejor para los fumadores una zona específica, como por ejemplo en Corea del Sur, creo que era, hay como unas habitaciones que ahí se mete la gente y ahí pueden fumar sin molestar a los demás, pues algo así estaría bien también en la ciudad para que no nos llevemos todo el humo de la gente fumando o vapeando en la cara o... Harper. También decir que algo que solemos nosotros pedir mucho son espacios para nosotros, sobre todo aquí hablando como adolescentes, porque siempre nos sale la misma cuestión de los niños de menores de 12, 13 años tienen los parques para ir a jugar, cada 2 por 3 hay actividades rollo los pintacaras, los castillos hinchables en centros comerciales como los Alicios, demás, demás. Los adultos tienen temas como discotecas, vas a un bar, pero los adolescentes, ¿dónde nos quedamos? Porque somos o muy mayores para muchos sitios o muy pequeños para otros. Pues a partir de esta necesidad salió precisamente el espacio adolescente seguro, que como bien su nombre indica es un espacio para adolescentes que van de 13 a 17 años, donde pues nos reunimos y hacemos diversas cosas. Hemos ido a museos, hemos tenido mañanas en las que simplemente nos pusimos a jugar a juegos de mesa y luego hicimos un karaoke. ah, y es un sitio donde se nos proporciona cosas que nosotros necesitamos, como hemos tenido charlas sobre salud mental. Es un espacio seguro donde el adolescente que sufre bullying o que no tiene amigos en su centro escolar o que simplemente no está pasando un buen momento tenga un espacio para él poder desahogarse, conocer gente, lo cual siempre es muy bueno, sentirse acompañado,
preguntar dudas que tenga, porque la adolescencia es un momento bastante crucial y que tienes un montón de dudas y preguntas que muchas veces tus padres no saben responderte, en el centro tampoco. Esto salió a través de la necesidad que vio nuestra compañera Carolina, que vio que estamos usando la comisión del BOPIA, como explicó mi compañera Martina, para nosotros desahogarnos en sí. Y dijo, aquí hay un problema, lo identificó y salió. De hecho, le dieron un premio por ello. Vamos, apuntaría todo y esto me encanta escucharles, me encanta que puedan tener también voz aquí en la Radio Canaria. Los adultos pecamos muchas veces de culpabilizar, de responsabilizar, de lamentarnos de los jóvenes que tenemos, que es que mira que no saben, mira qué poca memoria tienen, mira qué tal, pero son la misma generación que lucha por el clima que convocó los Fridays for Future y que movilizaban y sigue movilizando todo el planeta, quienes movilizan también pidiendo un cambio de modelo, quienes salen a la calle también reivindicando salud mental, espacios de cuidado, vamos a hablarnos bonito, vamos a hablarnos bien, espacios para que todos se puedan cuidar, es decir, que ojo, cuidado con desmerecer estas reflexiones que a los adultos y a las generaciones mayores se les olvidó en un momento dado. Sí, la infancia y la adolescencia es un motor de cambio que nos tiene que hacer a los adultos revisarnos, ¿no? Y darnos cuenta también de qué temas están sobre la mesa para ellos, que quizás para nosotros no tanto y quizás ya vamos tarde, ¿no? Por ejemplo, han mencionado varias veces el tema de la salud mental. Desde UNICEF tenemos un barómetro en el que le preguntamos a los chicos y chicas diferentes cuestiones en relación a la salud mental. Y una muy llamativa es que aquellos que han sufrido o sufren algún problema de salud mental o consideran que lo han sufrido o lo están sufriendo, no lo han hablado con nadie. Y cuando les preguntamos por qué no lo han hablado con los adultos, lo que nos contestan es que ellos y ellas perciben que los adultos somos los que tenemos una percepción negativa de la salud mental. No que la tengan los chicos y chicas, sino que ellos perciben que los adultos sí vemos con una negatividad hablar sobre temas de salud mental. Entonces eso genera una barrera para que se sientan cómodos al hablar con nosotros, ¿no?, sobre este tema. Entonces, desde luego son un motor de cambio y lo que necesitamos es que nosotros nos revisemos para ver qué temas nos están colocando ellos en la conversación a los que tenemos que responder. Esto es incómodo, porque evidentemente cuando uno escucha y se pone frente a la infancia y a la juventud con reflexiones y necesidades muy sensatas y muy reales, evidentemente en la posición de uno dices, pues a ver si van a tener razón. Sí, y que han pensado mucho sobre ello, ¿no? Entre los tres nos han hablado de medidas relativas a la administración, pidiendo al municipio, ¿no?, un urbanismo con enfoque de infancia, pero también esa revisión individual, ¿no? Oye, como ciudadanos necesitamos tener en cuenta pues dónde dejamos nuestra basura, dónde fumamos, o sea, también no siempre solo pensar en lo que puede hacer la institución, sino lo que los adultos podemos hacer para que estos niños sientan que son ciudadanos igual que nosotros y que conviven con los mismos derechos que nosotros. Y además hoy que estamos reivindicando los valores de la democracia, fomentar también la participación y que se sientan parte de un sistema, que puedan hacer aportaciones, que el sistema también les escucha y que serán los adultos que voten y que probablemente igual muchos de ellos también se dediquen a hacer políticas para los jóvenes del futuro. Ojalá. Que valiosísimo, ¿no?, tener esta herramienta a través de los diferentes organismos. No sé si alguno se plantea en algún momento ser político y ser política y cambiar las cosas. Yo ser política no, pero psicóloga sí. Ah, genial. A mí me llevan diciendo casi toda mi vida que tendría que dedicarme a algo de política en cualquier ámbito, porque desde muy muy pequeño soy alguien que siempre me ha encantado el tema de activismo y de reivindicar derechos y todo, porque siento que en este mundo hay muchas injusticias de las cuales normalmente no nos preocupamos ver desde otra mirada que no sea mi persona, esto no me afecta a mí. Y a raíz de ello suelo ser muy vocal y muy público con mis opiniones. Entonces siempre me terminan diciendo, tú vas a político. No, ya en el camino estás, te quedan 3 años para la mayoría de edad. Dos Dos, años. pues mira, pues pronto, para hacerlo y seguramente pues hagan lo que hagan también. Unai, ¿tú tienes más o menos pensado qué te gustaría? Pues yo quiero hacer un montón de cosas, pero entre ellas sobre todo cosas del ámbito cine. Siempre me ha gustado. Pues tenemos
generaciones comprometidas en diferentes ámbitos y con vocación de dejar huella y dejar una huella bonita para también los que vienen detrás de ustedes, que esto me parece muy, muy valioso. Harper, Martina, Unai, gracias por compartir un ratito con nosotros y con los oyentes de Canarias aquí en la radio pública. Muchas gracias. Cuídense a mucho. A ustedes. Rosario Pérez, coordinadora de UNICEF en Canarias, y Sara Casero, técnica de políticas de infancia de UNICEF Canarias, gracias por acompañarnos, por poner también esta voz, por responder a las preguntas de la juventud aquí en la radio canaria, en la radio pública, y ojalá estas gafas que llevo puesta, esta mirada, pues nos dure a todos y permanezca, ¿no? de forma constante en quienes toman las decisiones, pero bueno, también en los medios que podemos hacer mucho también al respecto. Cuídense mucho. Gracias y Tomás. Feliz Día Mundial de la Infancia. Con ese mensaje nos quedamos y así llegamos a las 4 de la tarde, enseguida las noticias y a la vuelta a nuestra segunda hora en Roscas y Cotufas.